Le queda poco tiempo de vida. Pasa ahora a atención inmediata. Enrique Rambal fue una leyenda de su época, conocido por sus interpretaciones dramáticas y una vida tan cautivadora como los personajes que representaba. Pero tras los focos, su muerte dejó un oscuro rastro de preguntas sin respuesta y una sorprendente revelación. ¿Por qué su mujer hizo todo lo posible por evitar un escándalo? ¿Y qué ocurrió realmente en sus últimos días? Antes de que nos sumerjamos en los desgarradores detalles del fallecimiento de Rambal, tengo una pregunta rápida para ti. ¿Crees que la vida privada de los famosos debería seguir siendo privada? ¿O es justo que el público la conozca? Comenta 1 para privada o 0 para pública abajo. Vida temprana. Enrique Rambal nació el 19-24 de mayo en el calor abrasador de Valencia, una ciudad al borde de la modernidad. Solo 2 meses antes de su nacimiento, los habitantes de Valencia se asombraron con la llegada de un avión que ofrecía emocionantes paseos aéreos de 10 minutos a 40 pies de altura. Esta nueva y emocionante empresa se convirtió en un negocio de éxito que marcó un punto en la historia de la ciudad que fue símbolo de innovación. El joven Enrique Rambal García estaba muy vinculado a la escena teatral valenciana, famosa por su abundante oferta teatral. Enrique no solo fue un actor teatral, sino también un pionero en el campo de la producción teatral, primero en España y luego en los Estados Unidos de América. Debido a su inquebrantable compromiso con la escena, se le concedió el título de Maestro del Melodrama, lo que le elevó a una posición destacada en el mundo del teatro. No solo actuó ante las cámaras, sino que también creó un gran número de espectáculos, como dramas policíacos durante la época del Teatro Olimpia, y también fue anfitrión de eventos de alto nivel en mansiones situadas en Valencia. La vida personal de Rambal fue tan agitada como su vida profesional. Al principio estuvo casado con la actriz Justa Revert, pero su matrimonio duró solo 1 año. Se dice que su matrimonio fue más bien un complot para salvar el negocio teatral en el que ambos trabajaban tras el fallecimiento del director de la organización en 1910. Más tarde, Enrique se enamoró de otra actriz llamada Concepción Sacia, y ambos llegaron a tener 2 hijos juntos. En 1920 tuvo su primer hijo, Enrique, y 4 años más tarde tuvo una hija, May. Desgraciadamente, Concepción Sacia falleció en Valencia en 1931, y a pesar de que Enrique estaba legalmente casado con Justa Revert, fue aceptado por la mayoría de la gente como viudo. En España, los años posteriores a la guerra estuvieron marcados por una grave crisis social y económica, que repercutió en todos los aspectos de la sociedad, incluido el teatro en particular. Viaje de destino. A pesar de que Enrique y su hermana continuaron con la historia teatral de su familia, se enfrentaron a la dura realidad del colapso artístico y financiero, al igual que muchas otras personas en aquella época. La vida de Enrique Rambal dio un giro inesperado cuando su familia emprendió un viaje que les llevó a México. Este viaje supuso un punto de inflexión en su destino. Enrique tomó la decisión de permanecer en España, a pesar de que su familia finalmente regresó a España. Se sintió atraído por el atractivo de nuevos horizontes. Al mismo tiempo que se convencía de que el destino le había traído a México por alguna razón, se enamoraba de México. Según Enrique, el famoso comentario «Vete en paz, mi viejo», fue pronunciado por Enrique a principios de los años 50, cuando su padre regresaba a España. «Yo me quedo aquí», al tiempo que demostraba su dedicación a establecer su futuro en el escenario mexicano. En su propia vida, pudo poner en práctica este concepto, ya que era un firme creyente de que la buena fortuna es el resultado de la preparación al encuentro de la oportunidad. La película mexicana El mártir del Calvario, dirigida por Miguel Moraita
y estrenada en 1952, fue la que dio a Enrique su gran oportunidad en la industria cinematográfica internacional. Como resultado de su actuación en esta película, Enrique se presentó al público mexicano en un papel que llegaría a definir su filmografía. Interpretó a Jesucristo, un papel que ya había representado en varias producciones teatrales junto a su padre, en España, Cuba y Latinoamérica. En la película también aparecía una versión más joven de Manolo Fábregas en el personaje de Judas. Cuando Enrique asumió esta tarea, se enfrentó a un gran reto que puso a prueba su fortaleza mental y física. Para encarnar realmente al personaje, se sumergió en los temas religiosos de la historia y aceptó asumir las dificultades físicas de llevar una auténtica cruz durante la producción, en lugar de un mero atrezo. De hecho, las expresiones de cansancio que muestra en la película son totalmente genuinas, lo que contribuye a la autenticidad de su interpretación. El brillante conjunto que Moraita reunió incluye a Manolo Fábregas, Consuelo Frank, Miguel Ángel Ferriz, Armando Sáenz y Felipe de Alba, entre otros. Moraita supo manejar con éxito los recursos de los que disponía, a pesar de contar con un presupuesto limitado. La actuación de Enrique en El Mártir del Calvario lo consagró como una estrella en ascenso, y la película se convirtió en una de las más memorables de la época de oro del cine mexicano. Logró triunfar en la profesión gracias a su imponente presencia, su talento innato y su inquebrantable determinación. A lo largo de los 19 años siguientes, Enrique apareció en más de 80 películas, ejerciendo una influencia inconfundible en la industria cinematográfica mexicana hasta el día de hoy. Durante ese periodo, colaboró con algunas de las actrices y actores más magníficos y talentosos de la profesión, estableciendo una nueva era en el negocio. Coprotagonizó junto a Marga López las películas Entrega Urgente y Debe nacer su hijo, consideradas entre sus obras más famosas. La película El derecho de la vida y Los hijos del divorciado, en la que apareció junto a Yolanda Varela, fue otro de sus trabajos. Además, se le vio en las películas El camino prohibido y La clase media al lado de Lilia Prado, en cada una de las cuales Ribeles tuvo un papel secundario. Varias películas, entre ellas Prisionero del último, Dolores del Río y Libertad Lamarque, con la que compartió créditos en Pecado de una madre, sirvieron como ejemplo de su flexibilidad como actor. Amor en la sombra, película que protagonizó en los años 50, trataba sobre la noticia del fallecimiento de su padre. En Valencia, a los 66 años, murió atropellado por un motorista que circulaba por la Plaza de América. Sin embargo, a pesar de que la pérdida fue muy dolorosa para Enrique, su dedicación al trabajo nunca decayó. Durante este periodo de prueba, siguió asumiendo sus responsabilidades, actuando en el escenario y permaneciendo fiel a su talento. Todo ello a pesar de la tragedia. La carrera de Enrique floreció durante este periodo y siguió avanzando. Colaboró con la legendaria Silvia Pinal en varias películas de renombre, como El despertar del lobo, El ángel exterminador, Gestión matrimonial, Cómo hay gente sin vergüenza y El cuerpo del delito, que protagonizó junto a María Félix. El hecho de que aparecieran juntos en películas como La estrella vacía y Si yo fuera millonario consolidó aún más su posición como una de las parejas más queridas de la industria cinematográfica en ese periodo concreto. Vida personal. Además, la vida personal de Enrique estuvo plagada de turbulencias. Cuando aún era joven, se casó con la actriz española Mercedes Borqué. Juntos tuvieron 3 hijos, Virginia, Enrique y Mario. Su voz cautivó a muchos oyentes en la radio, donde se convirtió en un querido intérprete de las nostálgicas telenovelas. Mientras la carrera cinematográfica de Enrique florecía, su voz también cautivó a muchos oyentes en la radio. En varios programas dramáticos, como Manolete, El ídolo roto y La importancia de llamarse,
Ernesto de Oscar Wilde, aportó su talento. Durante su etapa radiofónica, colaboró con personajes tan conocidos como Prudencia Grifel, Julissa, Amparo Ribelles, Arturo de Córdoba, Maricruz Olivier, Andrea Palma o Hernando Fernández. Como resultado, el mundo del radioteatro se enriqueció con sus habilidades agregadas. A principios de los años 50, Enrique Rambal viajó a México como parte de una gira teatral. Su deseo era investigar nuevas posibilidades en el dinámico entorno cultural del país. Fue entonces cuando conoció a Lucy Gallardo, actriz de ascendencia argentina y mexicana. Lucy no tardó en convertirse en un personaje destacado del teatro mexicano gracias a su belleza, su estatura y su imponente presencia en el escenario. Sus primeros trabajos en teatro, que incluyeron su papel en El caso de la mujer asesinada, en el que actuó junto a los conocidos Víctor Junco y Eliana Durán, ya habían captado la atención de la mayoría de la población mexicana. Fue en la época de oro del cine mexicano cuando Lucy debutó en la película Las Fieras, en la que actuó junto a la reconocida Marga López. Esto marcó el inicio de Lucy en la industria cinematográfica. Por su simpatía y vivacidad, se convirtió rápidamente en una figura muy querida, no solo en el teatro, sino también en la televisión. Lucy fue pionera en el campo de la comedia en el sentido de que aportaba ingenio y frescura a sus actuaciones, lo que se tradujo en la admiración del público hacia ella. Una de sus actuaciones más destacadas en televisión fue en el popular programa Variedades Fresas con Nata, en el que trabajó frecuentemente junto a Enrique Rambal. Este fue uno de sus papeles más destacados. El inicio de la estrecha amistad entre Enrique y Lucy puede remontarse a este programa en particular. La química entre ellos era evidente y ambos disfrutaban de la compañía del otro. Tenían en común el sentido del humor y el sentido lúdico. Los papeles que Enrique interpretó en telenovelas y programas familiares le granjearon el cariño de los fans. Enrique también tuvo mucho éxito en el cine y la televisión. Durante esta época dorada de la industria mexicana del entretenimiento, su floreciente amistad reflejaba la camaradería que florecía en la industria. Su colaboración en la serie Una mujer y yo puso de manifiesto el talento que compartían. Antes de iniciar una relación con Enrique, Lucy había estado casada con el actor argentino Luis Caldas. Sin embargo, su matrimonio duró poco y acabó en divorcio. Cuando Enrique Rambal conoció a Lucy Gallardo, ya estaba divorciado de su primera mujer. Tomó la decisión de divorciarse poco después de conocerla. Lucy quedó intrigada por la poderosa presencia de Enrique, su impactante aspecto y la profundidad de expresión de sus interpretaciones, y se enamoró de él casi de inmediato. Su química no solo se observaba en su vida privada, sino que también se notaba en sus actuaciones. Cuando estuvieron juntos, se convirtieron en una de las parejas cómicas más apreciadas de su época. En cuanto a las tablas, eran admirados por su impecable coordinación y sus potentes interpretaciones, que aportaban un carácter distintivo a las temporadas teatrales en las que participaban. En el transcurso de su matrimonio, tuvieron una hija encantadora llamada Rebeca Rambal. La niña creció en un ambiente lleno del amor y la creatividad de sus famosos padres. El público quedó cautivado por las actuaciones de Enrique y Lucy en películas como La rebelión de las hijas, El mundo de los aviones, El pícaro, Las fieras y El día de la boda, en la que Enrique actuó junto al carismático Mauricio Garcés. Enrique y Lucy también lograron mucho éxito en la gran pantalla. Además, Enrique participó en películas como El sirviente mal creado, en la que colaboró con la excepcional Rosa María Vázquez. Ataque al corazón. La vida de Enrique Rambal se vio brutalmente truncada en su momento más productivo por la intervención del destino. El 15 de diciembre de 1971, Enrique, que entonces tenía 47 años, sufrió un infarto catastrófico
Su muerte, que conmocionó a la industria del espectáculo, dejó a sus fans y familiares sumidos en la incredulidad. El hombre vivaz que había cautivado al público con su dominante presencia escénica y sus emotivas actuaciones, había fallecido, dejando un vacío en el teatro, el cine y la televisión mexicanos que nadie más podrá llenar. La pérdida afectó profundamente a Lucy Gallardo, que había alcanzado la plenitud de su vida cuando enviudó. La marcha de Enrique dejó a Lucy, que era conocida por su brillante energía, en un estado que nunca volvió a ser el mismo. Su decisión de no volver a casarse y centrarse en criar a su hija, Rebeca Rambal, fue el motor que la impulsó. Lucy y Rebeca se trasladaron a Estados Unidos cuando falleció Enrique, con la intención de empezar de nuevo sus vidas en medio de su dolor. Lucy pasó mucho tiempo en Argentina, su país natal, donde pudo reencontrarse con sus raíces y encontrar consuelo en circunstancias más familiares. A pesar de ello, el legado de Enrique Rambal sigue perdurando. En Ciudad de México, el Panteón Jardín fue el lugar donde se le veló, y sus seguidores siguieron rindiendo homenaje a su memoria. Su temprana muerte reforzó su estatus de leyenda como una de las personas con más talento de su generación. Enrique había alcanzado la cima de su carrera en el momento de su fallecimiento y era ampliamente reconocido por las contribuciones que había hecho a las industrias del cine y la televisión en México. Durante los años siguientes, Rebeca Rambal estableció una próspera carrera en Estados Unidos como actriz de doblaje y presentadora de televisión, continuando así la tradición artística que habían establecido sus padres. La vida personal de Enrique, en cambio, no estuvo precisamente exenta de polémica. A pesar de que tenía 4 hijos y una importante presencia en su familia, siguieron circulando rumores de que era bisexual. Las especulaciones sobre su sexualidad, en particular en torno a una supuesta relación amorosa con el actor Mauricio Garcés, se difundieron ampliamente en los medios de comunicación. Algunos llegaron a sugerir que estos rumores fueron los causantes del divorcio del primer matrimonio de Enrique. Legado. Aunque Mauricio Garcés lleva varias décadas muerto, sigue siendo una figura rodeada de misterio y curiosidad. Fue uno de los intérpretes más famosos de la época dorada del cine mexicano. Garcés, ampliamente reconocido por su refinada y elegante presencia en pantalla, logró cautivar a los espectadores en varias películas, entre ellas Mi fantasma y yo, Las 3 perfectas casadas, Modista de señoras y Aviso horario. Su interpretación del prototipo de chico sexy en el cine le valió el apodo de Eterno Rompecorazones de México. Apareció con frecuencia en películas junto a actrices de renombre como Silvia Pinal, Zulma Fayad, Elsa Aguirre y Rosy Mendoza. Por otro lado, la vida del actor era radicalmente distinta cuando no estaba en la pantalla. Garcés era conocido por su timidez y su tendencia al aislamiento. Mantenía un perfil bajo, por lo que sus relaciones sentimentales con mujeres eran poco frecuentes. Este comportamiento reservado dio lugar a continuas conjeturas sobre su vida personal a lo largo del tiempo, incluidas alegaciones sobre la posibilidad de que no se identificara como homosexual. La publicación de la historia no contada del Gran Seductor, un polémico libro publicado por Víctor Grayev, que afirmaba ser amigo personal y familiar de Garcés, dio más peso a estos rumores. El libro de Grayev fue escrito por Víctor Grayev. En el libro se sugería que Mauricio Garcés había tenido una aventura con Enrique Rambal, que también era un actor muy querido en aquella época. Estas acusaciones fueron extremadamente explosivas. Rambal, una de las figuras más influyentes de la cultura mexicana, era conocido por su trabajo en los campos de la radio, el cine, el teatro y la televisión. El libro de Grayev contenía una serie de acusaciones, la más sorprendente de las cuales era que Rambal falleció en la cama de Garcés el 15 de diciembre de 1970, y uno a la edad de 47 años,
poco después de sufrir un infarto. Lucy Gallardo, esposa de Rambal, se habría visto obligada a sacar el cuerpo sin vida de su marido de la residencia de Garcés, según el relato, que aporta más detalles. En el transcurso de esta espectacular y escandalosa historia, se generó un tsunami de polémica. Aunque las afirmaciones fueron ampliamente difundidas, nunca hubo ninguna prueba que pudiera considerarse concreta para respaldarlas. Estas afirmaciones fueron desmentidas categóricamente por la familia directa de Garcés, que se refirió al libro como un intento de mancillar el legado del actor aprovechando una oportunidad. Los recuerdos de Mauricio Garcés y Enrique Rambal fueron dañados, según sus afirmaciones, y la narración de Grayev no solo fue una invención, sino que también perjudicó sus recuerdos. A pesar de los problemas, Enrique Rambal sigue siendo una de las personas más queridas de México. Es conocido por su extraordinario talento, su profesionalidad y el impacto eterno que dejó en el mundo del espectáculo. El inesperado fallecimiento de este joven a tan tierna edad solo sirvió para aumentar el aprecio por las enormes contribuciones que hizo a la cultura mexicana. Durante su estancia en México, Enrique Rambal estableció una distinguida y diversificada carrera, alcanzando el éxito en los campos de la radio, el cine, el teatro y la televisión. Sus logros artísticos dejaron un efecto imperecedero en la sociedad mexicana, estableciendo su legado como una personalidad querida en el mundo del entretenimiento. Su legado será recordado por generaciones. Además de su trabajo en el cine y el teatro, Rambal también era conocido por su profundo aprecio por la poesía. Utilizó su voz para inmortalizar conmovedoras letras en sus álbumes en múltiples ocasiones. La carta a mi hijo, de Octavio Castillo Ortiz, se considera uno de los pasajes más emotivos relacionados con Enrique. Este poema de gran emotividad, que Rambal repetía con frecuencia con la gravedad que le caracterizaba, servía como testimonio de los principios y conocimientos que deseaba comunicar. Hay una profunda resonancia en sus conceptos de moralidad, humildad y conciencia de sí mismo, que reflejan las virtudes de las que Enrique hizo gala a lo largo de toda su vida. Al principio del poema se hace una modesta confesión. Lo único que poseo es amor, pero no tengo oro ni plata. Porque la poseo, te la entrego a ti, mi amado hijo. Me acerco cada vez más al momento en que emprenderé el camino que no conduce a ningún retorno. Estas palabras subrayan la inevitabilidad de la muerte y la importancia permanente de la sabiduría y los valores por encima de la prosperidad económica. También subrayan el hecho de que la muerte es una parte inevitable de la vida. A la luz del hecho de que los logros artísticos y morales de Rambal eclipsaron ampliamente cualquier logro monetario, esta es una metáfora adecuada para su larga y agitada vida. A medida que el poema avanza en sus versos, se revela como una guía para navegar por un mundo difícil, destacando la importancia de la experiencia, la integridad y la fe. Nada puede considerarse grande si no es genuino, y nada puede considerarse veraz si no persiste. Esta frase ejemplifica una vida vivida, con un propósito y una dedicación inflexible a la verdad, y refleja el núcleo de las convicciones de Rambal. Mientras Rambal recitaba este poema, su voz transmitía una rara autenticidad a cada sílaba, que hizo que los oyentes se sintieran impactados en múltiples ocasiones. Toda una vida de introspección se refleja en los consejos que se ofrecen en el poema, que incluyen profundas intuiciones como «No entregues tu corazón a las cosas susceptibles de deterioro». A lo largo del poema, también se hace hincapié en la fe y la humildad. La verdad, mi querido hijo, no se rige por nosotros, sino que debemos ajustarnos a ella. Comprométete con la religión en la que te educaron tus padres, y huye de los teólogos que son charlatanes. No hay nadie en quien debas confiar más que en ti mismo. La vida personal de Rambal, caracterizada por la dignidad y la gracia, reflejaba con frecuencia estos pensamientos,
que le atraían aún más entre la gente a la que le gustaba su arte. El juez habita en nosotros y no engaña. Uno de los recordatorios más profundos del viaje humano se incluye en la conclusión de la obra. No es sabio quien cree saber, más bien es sabio quien reconoce su falta de conocimiento y luego triunfa sobre el engreimiento. Considera las cosas religiosas con regularidad y puedes estar seguro de que hacerlo te ofrecerá beneficios. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que su mujer hizo lo correcto al intentar evitar un escándalo? ¿Y cómo te impactó esta historia? Háznoslo saber en los comentarios de abajo. No olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para recibir más historias jamás contadas.